esto después. Bueno, estamos con el padre Paco, Francisco Paco Olveira Fuster, de la Isla Maciel, de la parroquia Fátima. Y bueno, queremos iniciar la charla preguntándole desde su infancia y cómo se despierta su vocación en Málaga. Bueno, yo soy de una familia católica practicante. Mi padre, el hermano menor de 8 hermanos que sufrieron la guerra civil y que por tanto ninguno pudo estudiar. Mi abuelo era anarquista y sastre. Vamos a empezar de vuelta. Es que estas cosas me ponen... No te das problema, Paco, va escrito. Bueno. Pensaba filmar, pero no, va escrito. No, por si no, así que... No, quería decir con esto, de que mi abuelo era anarquista y sastre y alguien muy humilde, ¿no? El único que pudo estudiar de toda la familia fue mi padre, porque al ser el más pequeño, digamos ya, él nació en el 36, bueno, fue el único que pudo zafar un poco las consecuencias de la guerra civil. Y si bien mi padre pudo tener una posición económica de clase media bien, nunca se olvidó, ¿sí?, digamos, de sus raíces, nunca se olvidó de dónde vino. Y yo siempre, yo crecí en una casa de puertas abiertas. Yo eso siempre lo digo, donde el que necesitaba, digamos, tenía un lugar. Pudiendo, quizás mis viejos en algún momento, porque éramos 6 hermanos, entonces al principio tampoco es que había demasiada plata, pero pudiendo tener algo en nuestro bolsillo, yo me acuerdo que no sé, que a lo mejor mi compañero, que a lo mejor era hijo de un plomero, tenía mucho más dinero en el bolsillo que yo. Es decir, que nos crecieron, nos educaron en la sencillez. Y una casa de puertas abiertas. Todo eso te va formando. Después, por otro lado, yo digo cosas que influyeron también en mí. Siempre en mi infancia y adolescencia participé de los grupos Scout. Tuve dirigentes Scout que me ayudaron a abrir la cabeza, a tener una visión crítica de la sociedad. Y también a entender esto, que la vida tiene sentido si te pones al servicio de los demás, ¿no? Y por otra parte, también influyó mucho en mi adolescencia y en mi adolescencia, en mi juventud, un sacerdote pasionista que venía al colegio donde yo cursaba, y que con él empezamos a ir a las villas, al barrio Chabolas, que se llama en España, donde vivían fundamentalmente comunidad gitana, y ahí un poco como que mi fe se vio confrontada con la realidad, ¿no? Bueno, todo eso me hizo sentir o creer que yo tenía vocación de sacerdote, pero que yo quería compartirla con los más pobres. ¿Qué edad tenías cuando uniste la fe a lo social, más o menos? Y 16, 17 años, por ahí. Ya, a ver, yo fui a la primera movilización por el Día de Andalucía y tendría 14 años. Era después, poco tiempo después de la muerte de Franco, ya cuando empezaban los primeros albores de la democracia. Y como que esas dos cosas siempre estuvieron unidas, la fe y el tema, digamos, de que hoy yo diría opción por los pobres, ¿no? Y de hecho yo quería, desde cuando yo entré en el seminario, cuando terminó la secundaria, en realidad en una congregación religiosa que son los dominicos, y elijo esa congregación porque en ella
me dicen, bueno, acá vas a poder vivir tu vocación de servicio a los más pobres, que yo tenía claro que no solamente quería trabajar, sino vivir entre ellos y con ellos. ¿Qué edad tenías cuando viniste a la Argentina? Y tenía 23, es decir, que yo hice el año del noviciado y 4 años de teología en España. Por lo general no te mandaban a América Latina hasta que no eras ya sacerdote recibido, pero yo estaba ya harto. Allá vivíamos en una especie de convento en medio del monte. Si bien yo hacía actividad apostólica con los gitanos y con comunidades, marginadas, pero yo quería, yo ya me estaba cansando. Entonces insistí tanto que me ofrecieron venir a la Argentina. Yo en realidad quería ir a Centroamérica, porque venían los curas de Centroamérica, te contaban, todavía era como los fines de después de la guerrilla, bueno, te contaban toda esa movida. Para los 70 y pico, fines de los 70 quizás. No, estamos hablando, no, ya bastante después, ¿no? Yo llegué a la Argentina en el 87, en el 87. Pero ponerle que en el 82, 83, 84, 85 iban viniendo estos curas y te iban contando, ¿no? Como venían también de Sudamérica, de Paraguay, de Argentina. Y bueno, una cosa que me había olvidado y que este verano lo recordé, a mí me marcó mucho la misa campesina nicaragüense. La de Ernesto. Bueno, tenía que ver con Ernesto Cardenal y todo eso, los de Palacagüina era, que era una de las formas de llevar adelante la revolución y de ir generando conciencia, ¿no? Cristo, Cristo Jesús, identifícate con nosotros, no con la clase opresora que exprime y devora la comunidad, sino con el oprimido, con el pueblo mío sediento de paz. Bueno, yo tenía 16 años, no sé por qué, o será cosa de Dios, pero bueno. Otro estaría a lo mejor escuchando reggaetón, bueno, lo que se escuchara en esa época, ¿no? Y a mí me gusta escuchar la misa campesina nicaragüense, ¿no? Yo recuerdo el Evangelio de Solentiname, claro, también terrible libro, maravilloso libro, y que Cardenal siempre hablaba de un cura que había influenciado mucho en él, que era norteamericano. Bueno, ya lo voy a Thomas. Sí, tal cual. Merton. Thomas Merton. Ahí está. Para el 79, el reportaje es a vos, pero quisiera aportar esto. Había todo un grupo de muchachos, entre los que estaba en Avellaneda, en la biblioteca, que escuchábamos lo mismo. Y que estábamos pendientes de lo de Nicaragua, porque era como un oasis en medio de un desierto de tanta injusticia, ¿no? Sí, eso fue muy fuerte para nosotros, lo seguimos muy de cerca dentro de lo que pudimos. Entonces venís a la Argentina y... Llego a una comunidad que estaba en Capital, en la zona de Caballito, no estaba en un barrio, en una villa, en un asentamiento, pero sí la comunidad, digamos, fundamentalmente formada por argentinos, lo cual era muy importante, y que colaboraba con la pastoral de villa y asentamientos de La Matanza. Entonces yo desde que llegué empecé a trabajar con la pastoral de villa y asentamientos de la Matanza, con el padre Raúl Gabrieli, que llevaba adelante, que forma parte del grupo de cura en la acción por los pobres, que lleva 30 años recorriendo América Latina con la Virgen y el Cristo de Esquipulas. Bueno, y ellos me fueron abriendo la cabeza a entender, digamos, de alguna manera la realidad argentina y latinoamericana, que yo valoro mucho, porque si no me hubiera quedado con
digamos, con la formación europea y punto, ¿no? Entonces, abrirme a la religiosidad popular, abrirme acá en Argentina al peronismo, abrirme a entender las cosas de una manera distinta, ¿no? Entender que un caudillo no tiene por qué ser el caudillo Franco de España. Yo, una bandera era algo que para mí era símbolo de represión, porque en España Franco la única bandera que permitía era la española y con el símbolo fascista. Entonces, que acá la bandera argentina es símbolo de liberación, porque fue la lucha contra los realistas. Claro. Entonces, todo eso es un proceso que uno tiene la suerte de vivirlo, depende de donde caiga. Entonces, yo tuve la suerte, o la providencia, o la gracia de Dios de caer ahí. Nunca fuiste rechazado en principio por la comunidad o por punteros de los barrios, como suele haber, ¿no? ¿No tuviste esos? No, la verdad que no, por la comunidad mía en la que yo vivía, no, ni mucho menos. Y en los barrios siempre hay historias, qué sé yo. Ahora no sabría, recuerdo algo en los primeros tiempos, claro que había problemáticas que tenían que ver con la tierra, que tenían que ver con los punteros, pero yo ahí iba aprendiendo, iba de la mano de Raúl Gabrieli, que era el que se metía más en esos quilombos que yo todavía no entendía demasiado. Yo acompañaba, digamos, eso también es bueno. Y bueno, acá estuve 2 años, después fui 1 año al Paraguay como diácono, volví, ahí fue una experiencia campesina muy linda, volví acá, hice la licenciatura en teología, 2 años más. Los dominicos me pidieron ir al Uruguay, fui al Uruguay 2 años, y ahí tomó la decisión de dejar la congregación de los dominicos, no por una diferencia ideológica, sino porque yo quería irme a vivir a una villa, a un asentamiento, y ya éramos pocos, algunos se habían tenido que volver a España, algunos que se murieron, qué sé yo, y no daba la posibilidad. ¿Allá estabas en un cantegril? Allá trabajaba en las afueras de Montevideo y ayudaba, digamos, trabajaba, pero no vivía en un cantegril. Y yo me quería yo quería vivir en una villa, un asentamiento, y ahí es cuando dejo los dominicos y me recibe el obispo de La Matanza. Un obispo muy conservador, pero que me conocía de la época de la pastoral de villa y asentamientos de La Matanza. Membiel se llamaba el obispo, que ya falleció. Habíamos quedado que yo me iba para vivir en una villa, y cuando llego me quería mandar a una parroquia. Yo me fui enfrente del hospital 21, del kilómetro 21 de la ruta 3. Hay una villa chiquitita y yo me fui a vivir ahí. Me fui de una. Después se fueron acomodando las cosas con el obispo. Al año siguiente estuve en el kilómetro 26-700 porque se había ido una comunidad religiosa y era una zona muy grande que necesitaba atención. El Vivero, barrio María Elena, ahí estaba este dirigente de la corriente clasista y combativa, Alderete, con el cual cortamos más de una ruta juntos. Y ahí participo de la huelga de hambre que hacemos los curas en Opción por los Pobres. ¿Entonces en qué año vamos en fecha? Más o menos por los 90. A ver, 87 al 89 acá, 90 Paraguay, 91-92 Uruguay, 93-94. En el año 95, si no me equivoco, en enero del 95 hay una huelga de hambre que hacemos los curas en Opción por los Pobres,
porque Topadora Domínguez había entrado en la Villa 31 de Retiro con las topadoras echando a la gente para construir la autopista, y nosotros veníamos acompañando esa lucha, y Topadora Domínguez no había cumplido con ninguna de las promesas que le había hecho a los habitantes de la villa. Para el intendente de la época. El intendente de la época, que en esa época todavía lo ponía el presidente, que era Menem. Y bueno, le habían hecho una serie de promesas a la gente, que iba a haber un barrio de vivienda construido para reubicarlo, ya no me acuerdo qué otras promesas, ninguna se habían cumplido. Pasaron, claro, la gente no se quería ir, pasaron con la topadora. Después de esa huelga de hambre, el obispo Membiel ya no me renueva el que siga estando, digamos, me echa de la diócesis de San Justo, que en esa época era la en la que yo estaba, y ahí Delía y otro grupo de personas hacen una huelga de hambre pidiéndole al obispo que me reincorpore. Lo digo porque Delía está hoy preso, ¿sí? Injustamente, como preso político, y a mí digo, hay cosas que no se te olvidan, ¿no? Más allá de que después yo le dije, levanten la huelga de hambre, yo no puedo quedarme en un lugar donde no me quieren, digamos, porque digamos que el obispo se sienta obligado. Bueno, y de ahí ya fui dando vueltas. ¿Estuviste en la 31? Estuve, no, en la 31 viviendo no. Estuve un tiempito viviendo en el Bajo Flores, hasta que me reubiqué en la diócesis de Merlo, en Parque San Martín. Después estuve un año en Colombia, estuve también un año en México, y de Colombia, que es el último lugar que estuve afuera del país, de Colombia, vine a la Isla Maciel. Hace 12 años que estoy en la Isla Maciel, 13 se cumplirá este año, y acá llego. A ver, hoy todo el mundo es amigo de Bergoglio, menos los que aplaudían a Bergoglio. Sí, la ola amarilla ya no aplaude más a Bergoglio. Pero por eso yo no voy a decir que yo soy íntimo amigo de Bergoglio, ni mucho menos, pero sí es cierto que después yo digo que tengo más que currículum prontuario, yo había sacado un puesto de enfermero, como enfermero profesional, que soy enfermero profesional, para trabajar para el Hospital Piñeiro, en la salita de la Villa del Bajo Flores, y necesitaba un obispo que me recibiera, que me permitiera trabajar, y que no estuviera el lugar muy lejos del Bajo Flores, para poder combinar mi laburo de enfermero y atender la parroquia. Entonces Bergoglio me dice, hay un lugar ideal para vos, que es la Isla Maciel, yo voy a hablar con el obispo Avellaneda para que te reciba. Seguramente si Bergoglio no hubiera hablado con el obispo, que ya era Frasia el obispo, claro, de Avellaneda, no, quizás no me hubiera recibido, porque no me conocía, ¿sí? Porque no me conocía personalmente, y bueno, también un poco, digamos, por la fama. Así que yo estoy inmensamente agradecido tanto a Bergoglio como a Frasia, que me recibió acá, y acá llevó hace 12 años. ¿Y cómo llega a tu vida, de qué manera llega a tu vida la figura tan significativa de Carlos Mujica? Bueno, justamente tiene que ver con lo que te contaba antes. A la comunidad que yo caigo, el trabajar con Raúl Gabrieli, ellos mantenían viva la memoria de Carlos Mujica. Yo recuerdo el primer año de llegar, ver unas diapositivas sobre el padre Carlos, en esa época, con las diapositivas. Me acuerdo como hoy, en una tira de la villa de Puerta de Hierro, un grupito de personas viendo el documental en diapositivas del padre Carlos, que me llamó la atención, porque no entendía eso de un cura tan metido en política, no un cura
tan peronista. Digo, normal, era, bueno, o al año siguiente, en mayo, ir a la misa por aniversario del padre Carlos, ¿no? Así que, a ver, se sumó mi deseo de estar al lado de los pobres y encontrar figuras o personas que me mostraron figuras que le hicieron vida en su vida y hasta dar la vida. Nombraste ya varias veces el tema del peronismo. Para nosotros los argentinos es un movimiento complejo a veces de entender y contradictorio. Sin embargo, sabemos que el acceso al gobierno y al poder y a la reivindicación del oprimido siempre se puso en valor con el peronismo. ¿Cómo es que te haces peronista vos? Es decir, ¿hay alguna influencia de algún compañero o algún hermano sacerdote o a través de los libros, de la historia? A ver, después fui leyendo, después fui intentando entender algo que no es que entienda, no es que sigo sin entender nada prácticamente, pero, porque además es complicadito como vos decís, pero yo te diría que el 100% de los curas en la Acción por los Pobres son peronistas, te diría. En esto que tiene que ver, ¿no? Que ciertamente esa frase manida, pero que resume muy bien: los días más felices fueron, son y serán peronistas. La verdad que uno ve que en la historia de la Argentina, cuando el peronismo estuvo en el poder, sacando a Menem, sí, claramente, y algunos secuaces que vinieron después, la patria fue para sí un lugar, o sea, el lugar, si querés, hablando así a grandes rasgos, de la justicia social, ¿no? Del 45 al 55, ahora en esta última etapa, kirchnerista, en el tiempo el pequeño tiempo de Cámpora y 49 días. Bueno, y está en la esencia del movimiento, ¿no? Por lo menos en su discurso: la justicia social, la independencia económica, la soberanía política. Y te das cuenta que cuando no tenés independencia económica, como estás pasando ahora, te la dibujan desde afuera. Cuando no tenés soberanía, Lewis se queda con el lago escondido, y si tirás hacia el neoliberalismo, como ahora también, te vas a quedar esperando que derrame algo de arriba para abajo, y eso es todo lo contrario a la justicia social, ¿no? Creo que si algo apostó los gobiernos anteriores, que decíamos peronistas, era al trabajo interno, digamos, a generar la riqueza desde nuestra patria y sin esperar de afuera que te la dirija. A los curas en la Opción por los Pobres, como decía Néstor Kirchner, no refiriéndose a los curas, pero una frase de Néstor Kirchner, nos llaman kirchneristas para bajarnos el precio. ¿Qué pensás de eso? Porque siempre a los curas en la Opción por los Pobres le dice, son kirchneristas. Para mí, que me digan kirchnerista es un orgullo. Digo, no me bajan ningún precio. Es un título. Me suben, claro. Doctor. Es un título, no, es un título de nota, digo. Bueno. Que me digan kirchnerista. Para mí es un orgullo. Claramente, a ver, como ayer que visitábamos a Zanini, decía él: para mí es un orgullo estar preso por defender, haber defendido un proyecto inclusivo. Claro, un proyecto inclusivo, un proyecto de justicia
social. Y te lo decía alguien que se pasó 3 años preso entre, si no me equivoco, el 70 al 73. Sí. Es decir, que sabe, digamos, las consecuencias del actuar, las consecuencias que puede tener el que uno... comprometerse. Claro, y tocar intereses, ¿no? Entonces, para mí es un orgullo que me digan kirchnerista, no es un desprecio o tirarme. Ahora, no me define el kirchnerismo, me define la opción por los pobres, me define el seguimiento de Jesús. El día que yo viera que el kirchnerismo no representa más digamos, el hacer presente en esta tierra el reino de Dios, ¿sí? Que es que Dios pueda reinar entre sus hijos, es decir, que haya fraternidad, que haya igualdad, que haya justicia. Y bueno, ese sería, dejaré de ser kirchnerista. O como si yo veo uno que se dice kirchnerista y se está enriqueciendo a costa de su hermano, es decir, mira, vos de kirchnerista no tenés nada. Con esto quiero decir que no es ni un apoyo ciego, ni un apoyo eterno. Tiene que ver con mirar los signos de los tiempos, la realidad, y ver como Perón, como Mujica. En su momento él decía, yo siento que lo más cercano al proyecto de Dios en este momento pasa por el peronismo, ¿sí? Esto lo mató la extrema derecha peronista, ¿sí? Exactamente. Yo digo, en estos momentos, o lo que yo viví, porque yo lo vi acá en la isla Maciel, el cambio, ¿no?, para bien de la isla Maciel, en lo personal y en lo colectivo, en lo estructural. Yo hoy veo el deterioro de la isla Maciel en lo estructural y en lo personal. Ayer me vinieron a pedir un ventilador, ¿sí? Un ventilador, porque se está cagando de calor, tuvo mellizos, tuvo gemelos y se le van a morir del calor en las condiciones que está viviendo. Digo, entonces ya eso nomás ya te muestra en qué momento estamos en nuestra patria. Tuviste la suerte, digo, y esto corre por mi cuenta, aunque sospecho que coincidimos, de reunirte en más de una oportunidad con Cristina. Ha estado acá en la isla Cristina, ha recibido a los curas en la opción por los pobres, entre los que te contás. ¿Cómo es ella? Esa Cristina que no, esa otra Cristina. Puertas adentro. A ver, es no sé cómo decirlo, es amable, es cercana, es amable, es cercana. Ella habla muy bien, digamos, tiene las ideas muy claras, sabe, no sé, con Santiago Maldonado dijimos algo, sí, ese DNI, ahí al toque respondió, no, ese DNI dura 100 años bajo el agua, ¿no? El DNI de Randazzo, y mira ahora, digamos, pero bueno, así, bien cercana, bien amable, y además se preocupa, te conoce los nombres, te pregunta por las cosas que estás llevando adelante. No, para mí es alguien bien cercano a la gente. Bueno, y situándonos en este lugar actual, en la isla Maciel, en la famosa isla Maciel, como dice un cartel que hay en la entrada, ¿no? Bienvenido a la famosa isla Maciel. La comunidad, la fundación Isla Maciel, la parroquia, etcétera, etcétera. ¿Cuántos lugares atiende y cuáles son las obras, las actividades que se hacen?
A ver, nosotros desde la parroquia armamos la Fundación Isla Maciel, que de alguna manera llevaría más los proyectos sociales, ¿sí? Aunque a mí no me gusta diferenciar que esto es religioso, esto es social. Para mí es tan religioso cortar una ruta que construir una vivienda o que hacer un bautismo, porque todo eso tiene que ver con la dignidad. Y no es religioso si pasa mi hermano a mi lado y me dice no tengo para comer y yo pudiendo le cierro los ojos, ¿no? Digo, creo que eso es evangelio puro, así que eso de religioso y social es una no corresponde. Pero bueno, la fundación lleva adelante la Casa del Niño, que es un contraturno para niños de jardín y de primaria que sus papás trabajan o de situaciones de vulnerabilidad. Tienen un espacio donde estar con nosotros, donde pasar el día, donde hacer distintas actividades. Tenemos también un centro de día de prevención de adicciones, que todas estas cosas se iniciaron por la presencia del Estado en la gestión del kirchnerista, ¿sí? Que o nosotros pedíamos porque veíamos la necesidad, o el mismo Estado se acercaba y decía queremos hacer esto con ustedes acá. Tenemos un pequeño centro odontológico, tenemos varios proyectos de mejoramiento de vivienda, algunos que tienen que ver con microcréditos, que son esos pequeños créditos que damos en materiales para que la persona pueda mejorar su vivienda, y otros que lo hacemos nosotros directamente. ¿Podemos? Un segundito. Cristian. Yo tampoco, yo prefiero hoy, pero bueno. Bueno, estábamos hablando del peronismo, estábamos hablando del padre Carlos Mujica, estábamos hablando de Jorge Bergoglio, pero nosotros le decimos Francisco. Ajá. Y bueno, uno se pone a leer y me he enterado que a veces te maileas con el Papa Francisco. Bueno, al principio de su papado, sí, nos mandamos algunos mails. Después, la verdad que no quise hacerlo más, porque creo que todos, me imagino lo que debe ser Francisco, ¿no? Todo el mundo detrás de él. Pero la verdad que fue muy, muy lindo. A mí yo le escribo agradeciéndole el estar en la isla por él y diciéndole que deje que los curas nos casemos, y que, medio en tono de broma, ¿verdad? Y que haga un Vaticano III. Y te respondo, te leo exactamente lo que él me respondió. Dice: querido hermano Paco, no te imaginas la alegría que me diste con tus líneas. Gracias, me alegra que sigas trabajando con ilusión y fuerza. Y aprovecho también para agradecerte el testimonio de coraje que das. Entre paréntesis dice: bueno, a veces te pasas de corajudo, pero esto también viene bien. Por favor, no te olvides de rezar por mí, te recuerdo con afecto de hermano, que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide, Francisco. No firma Papa Francisco, ya lo sabemos, no firma Francisco I, es Francisco, ¿no? Nada más que con eso ya deberíamos aprender un montón. A nosotros, los miembros de la iglesia, que nos gusta tanto que los títulos, monseñor, padre, que te hablen de usted. Bueno, Francisco es Francisco y nada más. Él no pone Papa Francisco, no pone obispo de Roma, ni siquiera pone padre Francisco, ¿no? Bueno, y recuerdo otro mail que tengo por ahí, que eso yo le quise que él lo supiera. Había un borracho en Merlo que gritaba, lo estoy diciendo muy en general, esto lo escribe un cura, ¿no? Que es el que lo ve. A mí el único que me entiende es el Papa Francisco. A mí el único que me entiende es el Papa Francisco, el único que me quiere, el único que me cuida. Lo tengo escrito. Y era tan bonito que yo se lo compartí a Francisco para que él supiera esto,
que hasta en ese hombre donde, digamos, la dignidad humana estaba ya totalmente basureada, era un alcohólico que vivía en la calle, a ese hombre Francisco le estaba haciendo bien, ¿no? Bueno, y después a veces haces de intermediario de algunas cosas que bueno, que él siempre responde. Ahora no es que lo hice yo, pero hace nada le escribió a Milagro Sala nuevamente, le escribió a Eve de Bonafini y le escribió a Zanini y a Delia, que están presos, ¿sí? Todavía no le llegaron la carta, creo que ni ellos lo saben todavía, pero le escribió porque se preocupa de lo que pasa en nuestra patria y de lo que pasa con los más pobres. Pero para Durán Barba es el peor papa de la historia y es un demagogo. Bien, eso ¿Qué sería un buen papa para este señor, no? Bueno, justamente un buen papa para este señor es un papa que no se meta en nada, que esté dentro de la iglesia, que nunca diga nada, y ya está. Ahora, cuando vos haces eso, te estás poniendo de un lado, te estás poniendo del lado del opresor, si lo que tenés enfrente es una injusticia. A ver, antes hablamos yo decía el orgullo de ser kirchnerista. Que Durán Barba diga esto del Papa Francisco es que andamos por el buen camino, ¿no? Es decir, un tipo que defiende la pena de muerte, un tipo que realmente dice, no importa la verdad, si ganamos las elecciones mintiendo, hay que mentir para ganar las elecciones, ¿sí? ¿Sí? Ese es mi enemigo. Entonces, si un enemigo habla mal de Francisco o se lo pone como enemigo, claramente es que Francisco está haciendo las cosas bien. Nosotros pensamos que, digo, y te incluyo por lo que acabas de decir, que Francisco es el mejor papa, que por lo menos uno tenga noción en la historia, más cercano a toda una iglesia social, ¿de acuerdo? Gracias. Y en esa iglesia social que impulsa de alguna manera Francisco ese compromiso, en un video Francisco dice, comprométanse, hagan política, comprométanse, llega después de lo que nosotros conocemos como el socialismo del siglo XXI, que comienza con Chávez. ¿De acuerdo? ¿Cómo se conjuga ese socialismo del siglo XXI, ahora en absoluta decadencia por el avance de la restauración conservadora en nuestro continente, con esa iglesia social? Digo, ¿cómo se puede conjugar ahora que el escenario es adverso? A ver, claramente lo que está diciendo Francisco es que este sistema, y cuando dice este sistema mata, está hablando del sistema capitalista, porque es el sistema que vivimos, ¿sí? Está diciendo, tiene que haber una alternativa a este sistema. No puede ser que el dios dinero, el dios finanza, bueno, sea el que dirija este mundo. Ya los obispos del tercer mundo, no sé en qué año, 66, 67, por ahí, que después se refleja en Medellín, dice, la Iglesia Católica durante mucho tiempo apoyó el capitalismo, ¿sí? Y el socialismo está mucho más cerca del Evangelio, está claramente el socialismo está cerca del Evangelio y el capitalismo no. A ver, el capitalismo está basado en el individualismo, en la meritocracia, como mucho, en el egoísmo, en el derrame, como mucho. Las primeras comunidades cristianas dice que vendían lo que tenían, lo ponían en común y lo repartían según necesidad. A ver, si eso no es socialismo. Después habrá que ver las formas de hacerlo presente en la realidad. Ayer con Zanini hablábamos le decíamos, y no hay que nacionalizar el comercio exterior,
¿sí? Como hizo Perón, dice, y nosotros algo quisimos hacer, pero si nosotros nacionalizábamos el tema de los granos, después no teníamos los barcos para sacar el grano. Íbamos a tener que terminar muriendo y nos iban a cobrar más por llevar los granos afuera. Bueno, después habrá que ver en el momento qué se puede y qué no se puede. Pero claramente no es el capitalismo la solución para nuestro mundo. Digamos, es evidente, ¿no? que lo único que hace es concentrar la riqueza y que el socialismo, ellos le llamaban socialismo humano, socialismo cristiano, ¿no? Tiene mucho más que ver con el mensaje del Evangelio, que es la fraternidad. Entonces, si tu hermano pasa necesidad y vos pasas por al lado, ¿cómo vas a decir que crees en Dios? Eso dice la palabra de Dios en San Juan. Es sencillo, no es tan complejo. Y creo que Francisco lo que sí está haciendo es hoy en día ser un faro de que esto debe cambiar y que si no cambia no vamos, digamos, no estamos construyendo la voluntad de Dios en esta tierra. Francisco, ¿por qué la quiere tanto a Cristina? Y agrego, perdón, Paco, se dice que Cristina contribuyó de alguna manera para que Francisco sea papa porque querían poner una cuña desde la derecha, dentro de la iglesia, con O'Reilly, Massa, etcétera, etcétera, para que Francisco no pudiera llegar. Eso en algunas notas, corre por mi cuenta. ¿Con quién? Un tal O'Reilly del Opus Dei. Ajá. Del Opus Dei. Y Massa operando. Massa. Sí, Sergio Massa. Sergio Massa. Que de hecho Francisco jamás lo recibió. A ver, no sabría decir, no sé responder a esta pregunta. Sí creo para mí que Bergoglio tenía un papel, yo lo veía acá como el jefe de la oposición. Quizá a veces pensé si Clarín no lo presentaba tan bien así y uno se comía ese discurso, pero creo que sí, que de alguna manera Bergoglio no es Francisco, o que claramente Bergoglio no es Francisco. Quizás siendo papa no tiene oposición y acá era como una lucha quizás de poderes entre Cristina, pares, Néstor y Cristina y él. A ver, yo creo que Cristina, que Néstor querían que fuera la política la que dirigiera las cosas y en ese sentido no querían alguien que fuera metiendo cuña, que dejara que fuera la política la que manejara las cosas. Hoy, a ver, cuando murió Néstor, Cristina no estaba feliz con que Bergoglio fuera al velorio, y de hecho creo que no fue. Que él quiso ir y se le dijo que no. Y me parece que estaba bien porque no había una buena relación. Creo que dejaron de lado la mala relación y están unidos en una misma visión de país, ¿sí? Y creo que eso es lo que me parece importante, cuando vos podés dejar de lado rencores o rencillas personales y que nos una una visión de país. Creo que claramente, sin ser ningún vocero de Francisco, pero por lo que dice y por lo que hace, el proyecto que lleva a Cristina adelante está mucho más cerca del pensamiento de Francisco que el proyecto que lleva Macri. Por eso, también sin ser vocero, no tiene absolutamente ninguna relación con Macri, o más bien están en las antípodas el uno del otro. Seguro. Creo que lo que acabas de decir define
un poco lo que sería de acá para adelante el peronismo. Este ejemplo de dos posiciones encontradas dentro, porque sabemos que Francisco tiene simpatía por el peronismo, o podemos decir que es peronista, dentro de un movimiento tan significativo como es el peronismo, dentro de un movimiento con vocación de poder siempre, como es el peronismo, esa unidad de Cristina con Francisco cuando estaban enfrentados creo que nos está marcando un camino, ¿no? Bueno, sí, claramente. Hacia adelante, digo. Claramente hay que unirse, hay que dejar rencilla, hay que dejar egos, pero hay que unirse con un programa, con un proyecto y con personas que después no borren con el codo lo que escriben con la mano, con personas que no se den vuelta después, porque si no también es jodido. Vos construís con determinadas personas y después a la primera de cambio te das vuelta, estás traicionando no solamente al partido, no solamente al movimiento, sino que estás traicionando a la persona que te votó. Entonces yo siempre digo que yo entiendo de política con trazos gruesos, no entiendo de política con trazo fino, no voy a eso, finamente no voy a escribir en política. Entiendo que tiene que haber unidad, entiendo que esa unidad también tiene límites, después cómo se construya, ahí yo ya no sé decirlo, pero creo que sí, si no se hace nos van a pasar por encima. Ahora, si se hace así a manga suelta, a manga ancha, después también los propios te pueden pasar por encima. Está muy bien. Bueno, vamos a ir cerrando porque no quiero robarte tu tiempo, que sé que es bastante acotado. Sos hincha de Boca. Por supuesto. En este contexto donde Boca, de ser el equipo del pueblo, ha pasado, en la imagen por lo menos, a ser el equipo de los poderosos, de los ricos, de los palcos VIP, no sigas. Esto es lo mismo que la fe y la iglesia. El pueblo tiene fe y la iglesia muchas veces anda por otro lado. El pueblo de Boca, y hoy los dirigentes y hasta muchos futbolistas de Boca van totalmente por otro lado. Pero nuestro pueblo sigue teniendo fe a pesar de la iglesia, y nuestro pueblo sigue siendo bostero, la mitad más uno, a pesar de los dirigentes. Bueno, ojalá que alguna vez fe iglesia, o fe del pueblo y iglesia del pueblo anden juntos, y Boquita y su dirigente sea del pueblo de vuelta, también. Sea del pueblo de vuelta. La jerarquía de Boca sea del pueblo de... Exactamente. Paco, estuviste en Lago Escondido, en pocos días estuviste en Lago Escondido, caminaron un día completo para llegar. Brevemente, ¿cómo fue esa experiencia? Es el capitalismo en su máxima expresión, ¿no? Voy a decir, hace falta que un lago, que un lugar tan maravilloso sea para una sola persona. Es necesario tanta ambición en el ser humano, es necesario tanto egoísmo. A ver, hay una parábola del Evangelio que es la del hombre rico que había tenido una gran cosecha y entonces dice: voy a hacer graneros más grandes para vivir muy bien. La cosecha, cuando era una cosecha abundante, era un regalo de Dios. Y si es un regalo de Dios, no es para vos solo, es para todos. Esa noche Dios le dice: te reclamo tu alma. ¿Sí? Pone los puntos sobre las íes. Bueno, eso era lo que me recordaba cuando yo llegaba, después de caminar por esa exuberancia del monte, de la selva. No es selva, pero de la naturaleza en su estado natural. De repente llegás
a un parquizado con pasto regado por aspersión, una cancha para que corran los caballos, una gran mansión, y vos decís, mira el hombre cómo transforma la naturaleza, pero la transforma el hombre egoísta, capitalista, para él, ¿no? Porque de última, no es que estuviera de acuerdo, pero si fuera un hotel para que los ricos fueran allá y dejaran unos pesos y se diera trabajo, tampoco. Pero bueno, eso era lo que yo sentía, ¿no? Bueno, hay que seguir peleando por una patria justa, libre y soberana. Acá nos robaron un lago que es de todos y es además una, ¿cómo se dice esto? No me sale la palabra, pero es indignante, es obsceno, esa es la palabra. Es obsceno que en nuestro mundo pasen cosas así. Es obsceno que un tipo, que el 1% de la humanidad tenga, el año pasado toda la riqueza que se generó, se la quedó un 1% de la humanidad. Lo vamos a decir bien. El 89% de la riqueza generada el año pasado se la quedó el 1% de la humanidad, y el 50% más pobre de la humanidad no recibió ni nada de esa riqueza generada. Eso es obsceno. Y Lago Escondido es simplemente una cuestión que visualmente puedes ver esa obscenidad. Por un lado, apresan a los dirigentes políticos por ser opositores, y por otro lado apresan a la naturaleza también. Exactamente. Es todo de ellos. Todo de ellos, y cuando dice Francisco, dice el agua, un recurso escaso, que es un bien, es un derecho de la humanidad y de todos, se lo apoderan algunos. Bueno, digo, es eso, exactamente eso, apoderarnos de los bienes que son de todos, para uso de uno solo. Bueno, Paco, ¿querés decir algo que no te haya preguntado? No, que la sigamos remando, que hubo tiempos peores. Que esa es bueno, nuestra misión, el cristiano como cristiano, el militante como militante. No se puede ser cristiano militante solamente cuando hay vacas gordas. Fundamentalmente se necesita cuando hay vacas flacas y encima no se reparten. Bueno, padre, muchísimas gracias, hermano y compañero. Sobre todo hermano y compañero. Le voy a abrir